Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la sexta ayudantía del ramo de álgebra lineal. En la clase de hoy, lo que vamos a ver son sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí? Para esto, lo que vamos a hacer es primero recordar algunos conceptos previos que son necesarios para llegar al concepto de sistema de ecuación lineal. Vamos a revisar también lo que es una matriz escalonada y reducida por filas, para a continuación finalmente definir sistemas de ecuaciones lineales, qué es lo que son, cómo se interpretan, y luego vamos a revisar lo que es la regla de Cramer, que es un método de resolución de estos sistemas. ¿Sí? Entonces, cualquier duda que vayan teniendo me la pueden ir dejando en el chat o me pueden interrumpir y hablar por el micrófono. Así que vamos a comenzar. El primer recordatorio que es necesario hacer es recordar qué es una matriz escalonada por filas. Entonces, una matriz de orden n por m se dice escalonada si satisface las siguientes condiciones. Primero, el primer elemento no nulo de cada fila, que si recuerdan nosotros habíamos llamado pivote, está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Esa es la primera condición. La segunda es que si analizamos sus columnas, bajo un pivote, todos los coeficientes son nulos. Y de haber filas nulas, estas se ubican en las últimas posiciones. Esas son las tres condiciones que cumple una matriz cuando está escalonada por filas. Entonces vamos a dar un ejemplo de esto. Entonces esta matriz que les presento acá es escalonada por filas. ¿Por qué? Vamos a la primera condición. El primer elemento no nulo de cada fila, que en este caso serían el 2, el 5 y este 2 de acá, está a la derecha del primer elemento no nulo de la fila anterior. Entonces, los elementos en este caso de la diagonal son los pivotes, y si se fijan en cada fila, el pivote está a la derecha del de la fila anterior. ¿Sí? Si analizamos sus columnas, bajo cada pivote, todos los coeficientes son nulos. O sea, bajo este pivote tenemos un 0 y un 0, bajo este pivote tenemos otro 0, y bajo este, como no hay otra fila, no nos interesa. ¿Sí? Y si se fijan en este pivote de acá, que es el 5, sobre el pivote no hay un 0, pero eso no es necesario para cumplir con la definición. ¿Sí? Y bueno, de haber filas nulas, estas se ubican en las últimas posiciones. ¿Por qué esta matriz se llama escalonada? Porque si se fijan, se va formando como una escalerita con los coeficientes no nulos. ¿Sí? Entonces ese era el ejemplo que les quería mostrar, y un contraejemplo es esta matriz que está acá. Entonces esta matriz que les presento acá, la matriz B, no es escalonada por filas. ¿Por qué? Porque si se fijan, el pivote de la primera fila es 1 y el pivote de la segunda fila es 2, ¿cierto? Y este 2 está justo abajo del primer pivote. Y recordemos que para cumplir con la definición, bajo un pivote, en este caso el 1, tienen que haber puros ceros. ¿Sí? Entonces, esta no sería una matriz escalonada por filas. El otro recordatorio es un teorema que ya habíamos trabajado, y dice que si tenemos una matriz cuadrada de orden n, tal que su determinante es este de acá, y k es un número real distinto de 0, entonces se cumple lo siguiente. Si yo a la matriz A le cambio una fila, permuto la fila I por la fila J, ¿cierto? Esto es lo que significa F y J por A. Entonces el determinante cambia de signo. Si yo multiplico toda una fila por una constante distinta de 0, entonces el nuevo determinante es la constante por el determinante del original. Y si yo a una fila le sumo otra multiplicada por un factor, el determinante no sufre ningún cambio. ¿Sí? Esa es la propiedad más interesante. Bueno, y el último recordatorio es lo que llamamos la expansión de Laplace, que dice que el determinante puede calcularse tomando como referencia una fila o bien una columna sin alterar el resultado. O sea,
yo puedo calcular el determinante utilizando cualquier fila o cualquier columna. ¿Sí? Ya, entonces vamos a ver el primer tema del día de hoy, que es una matriz escalonada reducida por filas. Entonces, la definición de matriz escalonada reducida por filas es la siguiente. Vamos a decir que una matriz escalonada es reducida por filas, o vamos a denotar ERF, si satisface las siguientes condiciones. El primer elemento no cero o no nulo en cada fila es 1, o sea, todos los pivotes son 1, y la columna en la que este aparece es una columna de la matriz identidad. O sea, donde hay un pivote, ¿cierto? Este pivote tiene que ser 1 y todos los coeficientes de la columna son ceros, para que sea una columna de la matriz identidad. Las filas nulas, si las hay, se ubican en los últimos lugares, y si los unos con que comienzan las filas no nulas están en una determinada posición, ¿cierto? Los demás deben estar a la derecha. ¿Sí? Eso es lo que dice esta definición de acá. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo. Esta matriz que está acá, la matriz A, es una escalonada reducida por fila. ¿Por qué? Porque todos los pivotes son unos. ¿Sí? Aquí tengo 1, 1 y 1. Y la columna donde hay cada pivote es una columna de la matriz de identidad. Acá tengo 1, 0, 0, 0, 1, 0, y acá donde hay otro pivote 0, 0. ¿Sí? O sea, aparte del pivote son todos los coeficientes nulos. Un contraejemplo sería la matriz B que les presento acá. Si se fijan, acá todos los pivotes son unos, sin embargo, en este pivote de acá y en este pivote de acá, los coeficientes no corresponden a las columnas de matriz e identidad. ¿Sí? Acá el 2 debería ser un 0, ¿sí? Para que fuera una escalonada reducida por fila. Y este menos 4 también debería ser un 0. Entonces, vamos a dar una definición. Una matriz se dice equivalente por filas a una ERF, o es equivalente a una escalonada reducida por filas, si mediante la aplicación de finitas operaciones elementales filas podemos encontrar una matriz, que aquí le puse A tilde, ¿sí? Tal que al multiplicarla por esas matrices elementales o al aplicarle esas operaciones elementales, se transforma en una escalonada reducida por filas. Entonces, vamos a este ejercicio. Entonces nos dan la siguiente matriz, la matriz A, y nos preguntan, ¿es A una matriz equivalente por filas a una ERF? Entonces, vamos a resolver esto. Se me está quedando un poquito pegado el computador. Ahí está. Ya, entonces, la solución de este ejercicio es la siguiente. Entonces debemos ver si podemos transformar la matriz A en una escalonada reducida por filas aplicando sucesivas operaciones elementales a la matriz original. Entonces, vamos a partir con la matriz A y la idea es ir encontrando primero los pivotes y luego ir transformando los coeficientes que no sean pivotes en ceros, y los pivotes tienen que ser todo uno. Entonces, si se fijan, acá ya tengo el primer pivote, que sería este de la fila 1, que corresponde a un 1. Entonces, todos los elementos que están bajo el pivote y sobre el pivote, tengo que hacer los ceros. En este caso, tengo que hacer 0 este menos 1 de acá, entonces voy a multiplicar esta fila por 1, ¿cierto? Y se la voy a sumar a él. Entonces, a la fila 3 le voy a sumar la 1 por 1 y voy a obtener esta de acá. Ustedes pueden ir poniendo pausa al video e ir verificando los cálculos que yo voy a ir haciendo, o bien pueden ponerle pausa, resolverlo ustedes y luego ver la solución.
Entonces, ya tengo esta lista, ¿cierto? Ahora voy al pivote de la segunda fila, que sería este 1 de acá. Entonces tengo que hacer ceros arriba del pivote y abajo del pivote. Y para eso voy a aplicar estas dos operaciones que tengo acá. A la fila 3 le voy a sumar la 1 multiplicada por menos 3, obteniendo esta matriz de acá, ¿cierto? Ya hice un 0 bajo el 1. Y a la fila 1 le voy a sumar la 2 por menos 3. ¿Sí? Acá creo que escribí mal la operación fila. A la fila 3 le voy a aplicar la 2 multiplicada por menos 3. Ahí es 2, ¿sí? Para que lo considere. Y si se fijan acá ya he llegado a una matriz escalonada reducida por filas, ¿sí? ¿Por qué? Primero, todos los pivotes son 1, ¿cierto? El pivote es el primer elemento no nulo. Entonces, este es 1 y este es 1. ¿Sí? Las filas que son nulas están ubicadas al final, ¿cierto? En caso de haberlas, en este caso hay una fila nula y está al final. Y cada elemento pivotal o pivote está a la derecha del otro, ¿sí? Por lo tanto, esta es una matriz escalonada reducida por filas. Entonces, la escalonada reducida por filas de A es esta matriz de acá. Estas dos matrices son equivalentes, porque obtuve una a partir de la otra aplicando operaciones elementales filas. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema. Dice, toda matriz de orden n por m, ¿cierto? Que no sea la matriz nula, o que mediante operaciones filas no pueda reducirse a la nula, ¿cierto? Es equivalente por filas a una única matriz ERF, que vamos a denotar ERF de A. O sea, esta matriz que encontramos acá para A es única. ¿Sí? Y otra definición dice, si tenemos una matriz, vamos a definir el rango de esa matriz como el número de filas no nulas de la escalonada reducida por filas. Y lo vamos a denotar RG de A. Entonces, en el ejemplo anterior, habíamos encontrado que nuestra matriz A era esta, ¿cierto? Y su escalonada reducida por filas era esta que yo anoté acá, la ERF de A. Si se fijan, hay una fila que es totalmente nula. Todos los coeficientes son ceros. Y las demás filas son no nulas. Entonces, el número de filas no nulas de esta matriz es 2, ¿cierto? Por lo tanto, el rango de la matriz A es 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su equivalente reducida por filas tiene dos filas no nulas. Así de directa es la definición. Entonces, otro teorema dice que si una matriz es invertible, ¿qué quería decir que era invertible? Que el determinante era distinto de 0, ¿cierto? Entonces, el rango es igual al orden de la matriz. O sea, si tengo una matriz cuadrada, ¿cierto? De orden n, y es invertible, su rango tiene que ser n. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esta es una pregunta a la audiencia, pero la pista es que al ser A una matriz invertible, yo puedo aplicar operaciones elementales fila, ¿cierto? De modo que esa matriz yo la puedo transformar en la matriz identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la equivalente reducida por filas de una matriz invertible siempre es la matriz identidad. ¿Sí? Y por lo tanto, la matriz identidad no tiene ninguna fila que sea completamente nula, por lo tanto, la identidad de orden n tiene rango n y por ende, como es la equivalente reducida por filas de toda matriz invertible, esta también tiene rango n. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dan una matriz A, ¿cierto? Que es esta que tengo acá, y nos piden que verifiquemos que es invertible usando el teorema. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Para calcular el rango de esta matriz, ¿cierto? Tenemos que encontrar su matriz escalonada reducida por filas. Y si esta es una matriz invertible, entonces
debiéramos llegar a que el rango de esta matriz, ¿cierto? Debe ser de rango 3, porque esta es una matriz cuadrada de orden 3. Entonces, si nosotros encontramos que el rango de A es 3, vamos a poder mostrar que es invertible. Entonces, para esto tenemos que encontrar la reducida por filas. Entonces, vamos a ir aplicando sucesivas operaciones elementales filas, que ustedes pueden nuevamente pausar el video, aplicar operaciones que salgan desde ustedes y verificar que obtienen la matriz identidad. Nótese acá que estas operaciones elementales no necesariamente son únicas, por lo tanto no necesariamente las que hagan ustedes tienen que coincidir con las que hice yo acá. Entonces la primera que hice yo fue a la fila 2 le sumaba la 1 por 1, obtenía esta matriz. Luego a la fila 3 le sumaba la 1 por menos 2, la fila 2 la multiplicaba por un séptimo. Acá hacía dos operaciones fila al mismo tiempo, por eso tengo dos escritas así. A la fila 3 le sumaba la 2 por 10 y a la fila 1 la 2 por menos 4. Acá nuevamente hacía dos operaciones elementales al mismo tiempo para ahorrar tiempo y espacio. La fila 1 le sumaba la 3 por 11 séptimos y si se fijan acá, finalmente obtuve la matriz identidad, ¿sí? Y esta es la escalonada reducida por filas de la matriz original. Entonces, ¿cuántas filas no nulas tiene esta matriz? 3, ¿cierto? Por lo tanto, el rango de esta matriz es 3. Por teorema, entonces, como el rango coincide con el orden de la matriz, A es invertible. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, una pregunta a la audiencia. Dice, dado el conjunto de expresiones algebraicas que tenemos acá, ¿sí? Tenemos 3x más 2y más z, la primera expresión, 5x más 3y más 4z la segunda, y x más y menos z la tercera. ¿Podemos representar el conjunto anterior como una matriz? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque podemos considerar la siguiente matriz de 3 por 1, ¿cierto? Con coeficientes en R, que es la siguiente. La primera expresión la pongo en el primer coeficiente, la segunda expresión la pongo en el segundo coeficiente y la tercera expresión la pongo en el tercer coeficiente. Entonces esta es una matriz columna de 3 filas y una columna, ¿sí? Donde en cada fila hay un coeficiente o una expresión algebraica. ¿Y por qué elegimos esta matriz? No es coincidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta matriz que yo tengo acá, que es esta, ¿sí? Es el producto entre estas dos matrices que yo tengo acá. Si se fijan, en la primera fila tengo 3x más 2y más z. Tengo una suma de coeficientes que se están multiplicando. Entonces, esto justamente corresponde a un producto matricial, ¿sí? En donde el coeficiente de la primera fila lo hemos obtenido al multiplicar la primera fila de una columna por la primera columna de otra matriz, ¿sí? Si se fijan, el primer coeficiente sería 3 por x más 2 por y más 1 por z. ¿Sí? Ahora, para el segundo coeficiente, 5 por x más 3 por y más 4 por z. Y finalmente, 1 por x más 1 por y que me da y menos 1 por z menos z. Entonces esta matriz de acá proviene de este producto de acá. El producto entre una matriz de coeficientes, donde son los coeficientes que acompañan a las incógnitas, y una matriz columna o un vector columna donde están las incógnitas que aparecen en las expresiones algebraicas. Entonces, esta matriz no es casualidad, ¿sí? Fue escogida
exactamente por esto. Entonces, A es una matriz de orden 3, o sea, una matriz de 3 por 3, y X, vamos a llamar X a este vector columna de acá, es una matriz de 3 por 1. Entonces, el resultado de esto, trabajando con los órdenes de las matrices, es una matriz de 3 por 1. Entonces, vamos a usar la siguiente convención o la siguiente notación. Espérenme un poquito. Ya, entonces vamos a denotar por S a B al conjunto de soluciones de la ecuación matricial AX igual B. Es decir, S a B van a ser todos los X en las matrices de orden n por 1 tal que AX igual B. Y si B igual 0, diremos que la SA0, ¿cierto? Que son todas las matrices tales que AX igual 0, es el conjunto de soluciones homogéneas, que vamos a llamar XH. Entonces, ya. Entonces vamos acá a ver la definición primero y después nos vamos a devolver a la diapositiva anterior. Un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n incógnitas es una ecuación matricial de la forma AX, una matriz por X, igual a B, donde A es una matriz de orden m por n, ¿cierto? M ecuaciones y n incógnitas, y X es una matriz de n filas y una columna, ¿cierto? Que es el vector de incógnitas, y B es una matriz de m por 1. ¿Sí? En el ejemplo que habíamos dado, este sistema de ecuaciones que yo tenía acá, ¿cierto? Es equivalente a la siguiente ecuación matricial. El lado izquierdo del sistema de ecuaciones, ¿sí?, corresponde al producto de esta matriz por el vector de incógnitas, que ya habíamos visto previamente. Y al lado derecho de la igualdad va el vector con resultados, o el vector de términos independientes, que se llama. Entonces, si se fijan, esta es una matriz A multiplicada por X, y eso me da un vector de resultados, AX igual B. Entonces, lo que tenemos acá es una ecuación matricial. Y este sistema de ecuaciones es tan solo otra manera de representar esta ecuación matricial. O sea, ahora, como habíamos dicho, denotamos S a B al conjunto de soluciones de la ecuación AX igual B, y si B igual 0, diremos que la ecuación es homogénea y por lo tanto S a 0 es el conjunto de soluciones homogéneas. El teorema que vamos a ver ahora dice que si yo tengo una ecuación AX igual B y XH es una solución homogénea, o sea, verifica que si yo la reemplazo me da 0, entonces X es una solución del sistema si y solo si existe una solución particular tal que X es la suma de la homogénea más la particular. En otras palabras, toda solución del sistema AX igual B se puede escribir como suma de ¿qué? De la solución homogénea del sistema, ¿sí? O sea, la solución de AX igual 0 más una solución particular que depende de la matriz de resultados. ¿Sí? Vamos a explicar esto con un ejemplo. Acá ponía la pregunta, ¿esta solución es única? Esa se la voy a dejar planteada a usted. Entonces, vamos a ver este ejemplo de acá. El sistema de ecuaciones que había dado delante, que es este, es equivalente a la ecuación matricial que ya habíamos visto, donde acá va la matriz con los coeficientes que acompañan a las variables, multiplicando al vector de incógnitas, que es un vector de una columna, X y Z, y eso es igual a la matriz de términos independientes, 1, 2, 1. La ecuación homogénea asociada a este sistema es la misma que yo tengo acá, pero en vez de 1, 2, 1, está igualada al vector 0, ¿sí? A 0, 0, 0. Entonces,
rápidamente ustedes pueden verificar que la solución a esta ecuación homogénea es 0, 0, 0, o sea, el vector 0. Y la ecuación original, que era esta, el sistema de ecuación original, tiene por solución esta solución particular, menos 4, 6 y 1. Entonces la solución general de este sistema de ecuaciones puede escribirse como 0, 0, 0 más la solución particular, que era menos 4, 6, 1. Entonces la solución de este sistema es justamente x igual menos 4, es y igual 6 y z igual 1. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una de las definiciones más importantes cuando vamos a trabajar con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Tenemos una matriz A de orden m por n, ¿cierto? Y una matriz B de orden m por 1. Justamente A representa la matriz de coeficientes en el ejemplo anterior y el B la matriz de resultados o de términos independientes. Entonces vamos a definir la matriz particionada o matriz ampliada de A y B como la matriz A barra B, donde A barra B está definida de la siguiente manera. Entonces está definida como todos los coeficientes de la matriz A separados mediante una barra de los coeficientes de la matriz B. Así de sencillo. Entonces fíjense, un ejemplo. Entonces si tengo la matriz A del ejemplo anterior, que era 3, 2, 1, 5, 3, 4, 1, 1, menos 1, y la matriz B, 1, 2, 1, entonces la matriz ampliada conformada por A y B sería A barra B. Entonces acá pongo la matriz A y la separo de una barra de la matriz B, pero están juntitas, ¿sí? Entonces como una doble matriz. ¿Cuál es la utilidad de esto? La siguiente. Entonces, una observación que podemos hacer es que si A barra B es la matriz ampliada de A y B, y P es una matriz compatible con A y B para la multiplicación, ¿a qué me refiero con esto? Recordemos que el producto de matrices está definido de una manera que hay matrices que no pueden multiplicarse con otras matrices, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo multiplicar una matriz cuadrada de orden 2 con una matriz cuadrada de orden 3, porque el producto de matrices exige que los órdenes cumplan cierta compatibilidad. Entonces, por eso exigimos que P sea una matriz que se pueda multiplicar con A y con B al mismo tiempo. Entonces, tenemos que si yo multiplico la matriz P por la matriz ampliada, eso equivale a multiplicar la primera matriz y multiplicar la segunda matriz. Entonces, por ejemplo, si yo esta matriz A y B, A ampliada B, la quisiera multiplicar por otra matriz, ¿cierto? Primero tendría que multiplicar la primera matriz por P y luego la segunda matriz por P. Y luego escribir el resultado como otra matriz ampliada. ¿Sí? Otra observación es que si A, esta es la matriz ampliada de A y B, y A tilde, B tilde son las equivalentes reducidas por filas de A y B, entonces la equivalente reducida por filas de la ampliada es la ampliada de la equivalente reducida por filas. Y aquí una observación súper importante, que es lo que nos va a permitir resolver estos sistemas de ecuaciones lineales. Recordamos que la matriz escalonada reducida por filas la obteníamos aplicando operaciones elementales, ¿cierto? O sea, en otras palabras, lo que hacíamos era multiplicar matrices elementales con mi matriz original para obtener la reducida por filas. Entonces, si definimos esa matriz P que yo les decía al principio como el producto entre esas matrices elementales que yo multipliqué para transformar mi matriz en la reducida por filas, ¿cierto? Si yo defino P como el producto de todas esas matrices, como cada matriz elemental, perdón, entonces, si yo multiplico la ampliada por esa matriz, ¿cierto?
tengo que multiplicar tanto la primera matriz que está en la ampliada como la segunda matriz que está en la ampliada por la matriz que yo definí. Y si se fijan, voy a obtener justamente, en la primera matriz voy a obtener la equivalente reducida por filas de A, y en la matriz B voy a obtener la equivalente reducida por filas de B. ¿Sí? Entonces, PA es la equivalente reducida de A y PB es la equivalente reducida de B. Entonces, fíjense, por definición, P es un producto de matrices elementales. Y cada una de las matrices elementales, como habíamos visto casi al principio del curso, son invertibles. Por lo tanto, por definición, P, al ser un producto de matrices invertibles, también es invertible. O sea, existe P a la menos 1, que es la inversa, tal que al multiplicarla por P me da la identidad. Entonces, de lo anterior vamos a tener el siguiente teorema. Entonces, los sistemas AX igual B y A tilde X igual B tilde tienen el mismo conjunto de solución. Recuerden que A tilde y B tilde son la equivalente reducida por φ. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema AX igual B, que a lo mejor es complejo, yo lo que puedo hacer es aplicar operaciones elementales a esas matrices que aparecen ahí para reducirlo a un sistema más simple que tiene el mismo conjunto de solución, o sea, equivalente resolver el sistema difícil o el sistema reducido. Entonces, aquí, en otras palabras, para resolver un sistema de ecuaciones complejo, podemos encontrar matrices equivalentes reducidas por filas y resolver un sistema que, si bien es equivalente al original, es más simple. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Sí? X más 4y menos z igual 6, menos x más 3y más 2z igual 11, y 2x menos 2y igual menos 2. Entonces, usando la notación matricial, este sistema se puede escribir de la siguiente manera. Una matriz que está conformada por los coeficientes que acompañan a las incógnitas, o sea, 1, 4, menos 1, 3, 2, 2, menos 2 y 0, porque no hay z acá, ¿cierto? Iría un 0. Multiplicado por un vector columna, que serían los x y z, la matriz de incógnitas, y eso es igual a la matriz de términos independientes, 6, 11 y menos 2. Entonces, el sistema es de la forma una matriz por una incógnita igual a otra matriz. Lo primero que tenemos que hacer entonces es construir la matriz ampliada del sistema de ecuaciones. Recuerden que la matriz ampliada es la matriz conformada por la matriz de coeficientes, una barra, y la matriz de resultados, o sea, esta de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que aplicar sucesivas operaciones fila para convertir esta matriz en su matriz equivalente reducida por filas. Entonces, vamos, nuevamente, ustedes pueden poner pausa y desarrollar esto y ver si llegan a la misma matriz que yo. Deberían hacerlo, ¿sí? No necesariamente tienen que aplicar las mismas operaciones, pero sí tenemos que llegar a la misma matriz. Entonces, la primera operación que yo hago es esta. La fila 2 le sumo la 1 por 1. Y esto lo voy haciendo con ambas matrices, ¿sí? Tengo que hacerlo con esta y con esta, ¿sí? Eso es súper importante, porque estoy aplicando las matrices a ambas matrices al mismo tiempo. Acá. Luego a la fila 3 le sumo la 1 por menos 2. Si se fijan, va cambiando tanto la primera matriz como la matriz de resultados, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces acá aplico estas operaciones que se ven acá. La fila 2 la multiplico por un séptimo, ¿sí? Siempre pensando en ir encontrando pivotes, ¿sí? Convertirlos en 1, y todos los coeficientes que están abajo y sobre el pivote, convertirlos en ceros. Voy a seguir por acá. Entonces, mediante estas operaciones había llegado hasta esta matriz, ¿sí? Ustedes pueden ir verificando los cálculos. Y bueno, aquí aplico dos operaciones, obtengo esta matriz,
Y finalmente, la última operación que aplico es, a la fila 1 le sumo la 3 por 11 séptimos y obtengo, si se fijan acá, la equivalente reducida por filas de la matriz A, que era mi matriz original de coeficientes, que justamente equivale a la identidad. ¿Sí? ¿Por qué equivale a la identidad? Porque la matriz A era invertible. ¿Sí? Entonces, acá he obtenido la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y acá he obtenido la matriz 1, 2, 3. O sea, esta matriz que tengo acá es la reducida por filas de mi matriz ampliada original. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esto exactamente? Que al ser esta la equivalente reducida por filas de la matriz original, entonces el sistema original, ¿sí?, que estaba conformado por esta matriz de coeficientes y esta matriz de resultados, es equivalente a este sistema que tengo acá, con esta matriz de coeficientes, que es la identidad, y esta matriz de resultados, que son los que obtuve al aplicar las operaciones fila. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si yo desarrollo este sistema, lo llevo a su forma de sistema de ecuaciones, ¿cierto? Si yo desarrollo este producto, voy a obtener que x y z, al multiplicar acá, es igual al vector 1, 2, 3. Por lo tanto, x igual 1, y igual 2, y z igual 3. Y este sistema, que aquí ya está resuelto, pero sigue siendo un sistema, es equivalente al original, o sea, tiene la misma solución. Por lo tanto, las soluciones del sistema original son x igual 1, y igual 2, y z igual 3. ¿Sí? Ustedes lo pueden verificar reemplazando las soluciones y verificando que se cumple. Entonces, a modo de síntesis, ¿qué es lo que yo hago? El sistema de ecuaciones que me dan, yo lo escribo como matrices, donde la primera matriz va a ser la matriz de los coeficientes que acompañan a las variables, multiplicando por la matriz de incógnitas, e igualado a otra matriz, que es la matriz de resultados o términos independientes. Luego que tengo eso, construyo la matriz ampliada entre la matriz de coeficientes y la matriz de resultados, y esa matriz ampliada yo la llevo a, mediante operaciones elementales fila, la llevo a su equivalente reducida por fila. Luego, esta matriz la llevo a la nueva matriz que yo obtengo, que es la reducida por fila, la llevo a sistema de ecuaciones de nuevo, y ahí voy a tener el sistema solucionado. ¿Sí? O voy a tener un sistema que es mucho más simple de solucionar que el original. Aquí una observación que quiero hacer es que para reducir la complejidad del sistema no necesariamente es necesario que encontremos la matriz reducida por filas. Basta con escalonar la matriz para ya reducir el sistema. Porque si yo escalono la matriz, voy a tener una matriz que acá va a tener puros ceros y no me va a importar lo que yo tenga acá porque voy a poder ir despejando hacia arriba. O sea, si yo tengo puro cero acá, inmediatamente tengo el valor de z. Luego reemplazo z en la fila de arriba y obtengo y. Luego reemplazo y y z en la primera fila y obtengo x. Entonces, si yo escalono la matriz, también voy a poder encontrar un sistema de ecuaciones que es más simple. Ya, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos piden determinar el conjunto solución de este sistema de ecuaciones lineales y además determinar el conjunto solución de la ecuación homogénea. Entonces, la primera observación que tenemos acá es que tenemos un sistema que tiene 5 variables, 5 incógnitas, ¿cierto? 1, x1, x2, x3, x4 y x5, y tan solo 3 ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la matriz ampliada del sistema, que corresponde a esta matriz que es de coeficientes, ¿cierto? Acá escribo todos los coeficientes que acompañan a las variables y acá las matriz de resultados. Entonces lo que voy a hacer es escalonar esta matriz mediante operaciones elementales. Entonces acá yo escogí estas operaciones elementales. ¿Sí? Pueden pausar e ir verificando los cálculos. ¿Sí? Y finalmente yo obtengo que
la matriz escalonada y reducida por filas, ¿cierto? Es esta que yo tengo acá. Esta matriz 1, 0, 0, menos 3 medios, menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 11 cuartos, 0. Y mi matriz de resultados es 0, 0, menos 1 medio. De acá, entonces, si yo esta matriz, si se fijan, es más simple que la original, la llevo de nuevo a sistema de ecuaciones, esta es la matriz de coeficientes y esta es la matriz de resultados. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones que yo voy a tener, que es equivalente al original, es este de acá, ¿cierto? x1 menos 3 medios x4 menos x5 igual 0, x2 menos x5 igual 0 y x3 menos 11 cuartos x4 igual menos 1 medio. Entonces lo que voy a hacer acá es resolver este sistema pero en su versión homogénea. O sea, en vez de estos resultados que tengo acá, voy a poner puros ceros. Y recuerden que un sistema homogéneo es de la forma ax igual 0. Entonces esto tiene que ir puros ceros. Entonces, si yo despejo acá las variables, me va a quedar que, bueno, x2, ¿cierto? Es igual a x5. x3 es igual a 11 cuartos de x4. Y x1 es 3 medios de x4 más x5. Entonces, la solución homogénea del sistema es la siguiente. Recuerden, mi vector de incógnitas es este, y esa es la x, ¿cierto? Sería 3 medios x1, como es 3 medios x4 más x5, x2 sería x5, x3 es 11 cuartos de x4, x4 es igual a x4 y x5 es igual a x5. Basta que yo reemplace nomás. Entonces acá una observación es que todas estas soluciones que nos dieron dependen tan solo de x4 y de x5. ¿Sí? Y no tienen un valor definido, pueden ser cualquier valor. Entonces vamos a decir que x4 es t y x5 es s. S y t son parámetros en los números reales. Entonces, dependiendo de los valores que yo le vaya dando a s y t, voy a tener distintas soluciones. ¿Sí? Entonces, la solución homogénea finalmente va a ser 3 medios t más s, s, 11 cuartos t, t y s. ¿Sí? Con t y s tomando valores en los números reales. Entonces, de ahí yo saco que el conjunto de soluciones homogéneas es infinito, tiene infinitas soluciones este sistema. Y ahora, encontrada la solución homogénea, tenemos que encontrar la solución general. ¿Sí? Y para eso vamos a resolver el sistema, pero con los coeficientes originales, 0, 0, menos 1 medio. Y bueno, nuevamente vamos a tener, despejando las variables, que la x va a ser 3 medios de t más s, s, 11 cuartos t menos 1 medio y t y s. Entonces, si se fijan, estas soluciones que yo tengo acá en el primero tengo una suma y acá también tengo una suma, ¿cierto? Entonces, yo esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como esta matriz que yo puse acá, que justamente es la solución homogénea del sistema, que es la que ya había calculado, más 0, 0, menos 1 medio, 0. Y esta es la solución particular del sistema. Entonces, la solución general va a ser la homogénea, la que yo ya había encontrado cuando lo igualé a 0, más esta particular que depende de estos coeficientes que yo tengo acá. ¿Sí? Pueden poner pausa para descansar un poquito porque esta clase es un poquito larga. Tómense un descanso de unos 5 minutos y seguimos con el video. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son algunas observaciones. En el ejemplo anterior teníamos un sistema de... ¿Dónde está? De 3 ecuaciones, ¿cierto? Y 5 incógnitas. Entonces,
en dicho sistema, en la solución, fíjense, teníamos 5 incógnitas que dependían de 2 parámetros, ¿cierto? Teníamos 5 incógnitas que dependían de 2 incógnitas. ¿Sí? Bueno, en realidad existen 3 incógnitas que dependían de 2 incógnitas porque x4 y x5 se llaman variables libres. Entonces, fíjese, las demás incógnitas, que eran 3, estaban expresadas en función de 2 variables libres, que eran x4 y x5. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación existirá entre la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas? Entonces, teníamos 3 incógnitas, x1, x2 y x3, expresadas en función de 2 variables libres. Entonces, si se fijan, cuando consideramos la matriz ampliada reducida, que era equivalente por filas a la matriz original, esta tenía rango 3. ¿Sí? Y además, la matriz sin ampliar también es de rango 3. ¿Sí? Entonces, la primera consecuencia de esto, la primera proposición que vamos a hacer es que un sistema va a tener solución solo cuando el rango de la matriz ampliada sea igual al rango de la matriz de coeficientes, tal como ocurría en el ejercicio. La matriz, esta matriz, la, la ampliada, ¿sí? La transformábamos en la reducida por filas y tenía rango 3, porque la cantidad de filas no nulas, ¿cierto? Es de 3. Y justamente el rango de la matriz original. ¿Sí? Para ver el rango de la ampliada me fijo en todos los coeficientes, tanto de esta matriz como de esta. Y para ver el rango de la matriz solita, me fijo solo en esta. Si se fijan, tanto la ampliada como este pedacito tienen 3 filas no nulas. Por lo tanto, el rango de la ampliada es igual al rango de la matriz de coeficientes y por lo tanto el sistema tiene solución. Si fueran distintos, tendría que el sistema tiene solución vacía, o sea, no tiene solución. Y fíjense esto que es súper importante. Si el rango de la matriz ampliada es R, entonces la solución tendrá R incógnitas expresadas en función de n menos R variables libres. Entonces fíjense, acá yo tenía, en el sistema original tenía 5 cinco incógnitas, ¿sí? O sea, n valía 5. Y el rango de la matriz ampliada era 3. ¿Sí? Eso lo pudimos comprobar. Entonces, ¿qué me va a decir esta proposición? Que como el rango es 3 y la cantidad de incógnitas es 5, entonces en mi solución van a haber 3 incógnitas, R incógnitas, ¿cierto? 3 incógnitas. Esto lo voy a escribir así mejor. Ya, entonces tenía n igual 5, ¿cierto? Que era la cantidad de incógnitas. Tenía rango 3. Entonces la proposición me dice que la solución tiene R incógnitas, en este caso 3 incógnitas, expresadas en función de n menos R variables, o sea, 5 menos 3 variables. 5 menos 3, 2. O sea, en función de 2 variables, que era justamente lo que ocurría en el ejemplo. Entonces, 5 incógnitas, la matriz tenía rango 3, la solución tiene 3 incógnitas expresadas en función de 5 menos 3 variables, o sea, 2 variables. Entonces, vamos a continuar. Entonces, el siguiente teorema dice que
un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones y n incógnitas tiene solución no vacía, es decir, tiene solución, solo cuando el rango de la ampliada es igual al rango de coeficientes, de la matriz de coeficientes, eso ya lo habíamos visto. Pero se cumple lo siguiente. Entonces, si ese rango es igual a n, o sea, la cantidad de incógnitas, el sistema posee una única solución. Por otra parte, si el rango es menor que ese n, si el rango de la matriz es menor que la cantidad de incógnitas, el sistema posee infinitas soluciones. ¿Sí? ¿Qué era lo que ocurría en el ejemplo? Teníamos que el rango era 3 y la cantidad de incógnitas era 5. Entonces, como 3 es menor que 5, teníamos infinitas soluciones en el sistema. Lo último que vamos a ver ahora es la regla de Cramer o el teorema de Cramer. ¿Qué dice la regla de Cramer? Lo siguiente. Si tenemos una matriz de orden n, o sea, una matriz cuadrada de orden n, que es invertible, y B, una matriz columna, ¿cierto? Que es la matriz de resultados, entonces el sistema AX igual B va a tener única solución. Pero no solo eso, aparte de tener una solución única, este teorema nos entrega una fórmula explícita para cada solución. Dice que la iésima incógnita, ¿cierto? Aquí tengo las n incógnitas, x1, x2, xn. La iésima incógnita va a ser el determinante de esta matriz, y ya vamos a explicar qué es, partido el determinante de la matriz A, que era la matriz de coeficientes, ¿sí? A. En la expresión anterior, A de I, B, que es la matriz que aparece en el numerador de esta fracción, es la matriz obtenida al reemplazar la columna I de esta matriz de coeficientes por los coeficientes de los resultados, o sea, de la columna B. Y estas barras que aparecen acá, el determinante. Entonces, si yo quiero calcular la segunda incógnita, ¿qué es lo que voy a hacer? La segunda columna de la matriz A, yo la voy a reemplazar por la matriz B y voy a calcular el determinante. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Cramer. Entonces, aparte de darnos una fórmula explícita para cada incógnita, nos simplifica mucho la vida. ¿Sí? Es muy útil para matrices de orden 2, de orden 3 y de orden 4. Ya para matrices de orden 5, como tengo que calcular determinantes, no es muy práctico. Pero sí para sistemas de 3x3 y de 2x2 es una herramienta súper potente. Entonces, vamos a resolver el siguiente sistema mediante teorema de Cramer. El sistema es este que yo tengo acá. 4x menos 5y igual menos 6, x más y igual 3. Entonces, este sistema lo podemos escribir como la siguiente ecuación matricial. AX igual B, donde A es la matriz de coeficientes, o sea, 4, menos 5, 1, 1. X es el vector de incógnitas, X e Y en este caso. Y B es la matriz de términos independientes, o de resultados, menos 6 y 3. Entonces, para usar el teorema de Cramer, lo primero que voy a hacer es calcular el determinante de la matriz A, que en este caso es 4 por 1 menos 1 por menos 5, me da 9. Como esta matriz tiene determinante distinto de 0, entonces es invertible y el sistema tiene una única solución. Y no solo eso, la solución está dada por esta. La X, ¿cómo la voy a calcular? Voy a construir la matriz la matriz para X de la siguiente manera. Si se fijan, acá en la matriz original, 4 y 1 corresponden a los coeficientes de la variable X. Entonces, yo esos coeficientes, como estoy despejando la X, los coeficientes de la variable X los voy a cambiar por los coeficientes de la matriz de resultados. Entonces, en vez de 4 y 1, voy a escribir menos 6 y 3, que son los resultados. Y los otros los mantengo. Entonces, la X va a ser el determinante de esa matriz que yo construí
dividido el determinante de A. El determinante de A vale 9 y el determinante de esta nueva matriz es menos 6 por 1 menos 3 por menos 5. Si resuelvo acá, en el numerador me queda 9 y en el denominador ya tenía un 9. Entonces la x va a valer 1. Voy a hacer lo mismo para... Bueno, ¿cómo obtuvimos esto? Hemos obtenido x reemplazando los coeficientes de x por los de b, tal como habíamos explicado. ¿Cómo voy a obtener el y? Voy a hacer lo mismo, pero los coeficientes de y, que son el menos 5 y el 1, los voy a reemplazar por los coeficientes de b, que son menos 6 y 3. Entonces, de nuevo, esta nueva matriz, el determinante de esta nueva matriz partido el determinante de A me va a dar la solución. 4 por 3 menos 1 por menos 6 me queda en el numerador y 9 me queda en el denominador. Entonces, y es 18 dividido en 9, que es 2. ¿Cómo obtuvimos y? Reemplazamos los coeficientes de y por los de b. Por lo tanto, la solución del sistema de ecuaciones va a ser x igual 1 e y igual 2. Y yo lo escribo así como la matriz fila 1, 2 traspuesta. ¿Por qué la escribimos así? Porque mi solución es una matriz columna, ¿cierto? Pero por términos de darle más color y de ahorrar espacio, uno puede escribir las soluciones de este modo, como un vector columna, perdón, un vector fila traspuesto, porque si yo hago la traspuesta de este, justamente voy a obtener este vector columna de acá, donde x vale 1 e y vale 2. Y así también la expresa la profesora en su apunte. Entonces, para que se entienda a qué se refiere esto, si yo hago la traspuesta de esto, sería esta matriz de acá. 1, 2. ¿Sí? Ya. Entonces, para terminar, vamos a dejar algunos ejercicios propuestos. Vamos a dar una pequeña idea de cómo resolverlos, pero estos son ejercicios para que ustedes desarrollen. Nos dan una matriz A y nos dan esta matriz B, que es la matriz de términos independientes. Está escrito tal como expliqué, como un vector fila traspuesto. O sea, esto en realidad es una matriz columna. Dice, determine si AX igual B posee solución. O sea, si esto por las incógnitas igual a este vector columna que sale acá, posee solución. O sea, tengo un sistema de ecuaciones. ¿Cómo voy a determinar si posee solución? Bueno, recuerden que un sistema posee solución cuando el rango de esta matriz es igual al rango de la matriz ampliada conformada por esta y esta. ¿Sí? Por A y por B. Ahí voy a tener solución. Entonces, acá, ¿existe un B tal que AX igual B posee una única solución? ¿Cómo voy a responder esto? Tengo que verificar el determinante de la matriz. ¿Sí? Bueno, dependiendo del rango. ¿Sí? Si me da que los rangos son iguales, el sistema tiene solución. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta matriz es de orden 4. ¿Sí? Entonces, si el rango es igual a 4, ahí voy a tener única solución. Si el rango es menor que 4, voy a tener infinitas soluciones y por lo tanto la solución no va a ser única. Bueno, y finalmente, si B es esta matriz de acá, es otro sistema de ecuaciones, porque me cambian la matriz de resultados, tengo que calcular las soluciones del sistema AX igual B. Este es el primer ejercicio. Entonces ahí voy a trabajar con teoremas sobre rango. En el segundo ejercicio dice encuentre todos los valores de A para los cuales el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Y determine todas las soluciones. Entonces acá, primero, tengo que escribir la matriz de coeficientes que tiene un A, que es una constante indeterminada. Y tengo que calcular el rango nuevamente. Ese rango tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada para que tenga solución. Y tengo que encontrar el valor de A de modo de que el rango
bueno, de que tenga infinitas soluciones, o sea que el rango sea distinto de 3, ¿sí? Porque esta matriz tiene orden 3. Y luego mostrar una solución no trivial del sistema. ¿Qué es una solución no trivial? Bueno, una solución trivial, como este es un sistema homogéneo, o sea que está igualado a 0, 0, 0, siempre el 0, 0, 0 es una solución de este sistema, y es la solución trivial, ¿sí? Entonces, tienen que mostrar una solución que sea distinta del 0, 0, 0. El tercer ejercicio, bueno, son dos en realidad, nos dan dos sistemas de ecuaciones, uno de 3 por 3 y uno de 4 por 4, y tienen que resolverlos, primero utilizando operaciones elementales filas, y luego mediante Cramer. Y ahí les doy la solución. Y el cuarto es un problema de planteo, en el cual ustedes tienen que plantear las ecuaciones según lo que dice el problema y resolver el sistema de ecuaciones. Muchas gracias por asistir a la clase de hoy. Cualquier duda me pueden escribir al correo o a través del foro que habilité en el aula. Y nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena semana. Ya, Cami, ya dejé de grabar.